¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me vean. Es un gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Fíjense, el día de hoy tengo una plática que a mí se me hace muy interesante y es sanar tu niño interior. Yo creo que esto lo hemos escuchado muchos porque a veces hasta se pone como de moda, ¿verdad? La sanación de nuestro niño interior. Pero realmente es importante lo que esto significa. ¿Qué significa realmente sanar a nuestro niño interior y de qué estamos hablando cuando hablamos de ese niño interior? Fíjense, esto es básico y es importante. Hagan de cuenta que cuando nosotros hacemos un edificio se necesitan bases. Y esas bases son las que siempre van a estar ahí soportando ese edificio, ¿verdad? Bueno, pues nuestra niñez es la base de nuestra vida, es la base de todo lo que nosotros vamos a estar viviendo. Y esa niñez, al ser la base, al igual que ese edificio, es algo que va a regir nuestra vida. Entonces, si esta niñez es sólida, pues vamos a tener esa solidez en nuestra vida. Pero si esta niñez tiene carencias, esas carencias van a afectar en nuestra vida, sea la edad que tengamos más adelante. ¿Y esto cómo se puede identificar o interpretar? Miren, hay dos aspectos muy importantes que se deben de cubrir cuando nosotros somos pequeños. Uno es el vínculo, la conexión y la protección, que esta es la que nos da nuestra madre, porque ella es la que nos arropa, la que nos cuida, la que nos protege, la que nos alimenta cuando estamos en ese seno materno. Y el otro aspecto son los límites, que es la estructura que también nosotros necesitamos. Conforme nosotros vamos creciendo, si estas bases, que es este vínculo, esta protección, esta conexión y esta estructura, límites, no han estado ahí, entonces nosotros vamos a tener carencias. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos esa protección, ese vínculo, en este caso, pueden estar representado por mamá y los límites y la estructura por el padre. Entonces, cuando nosotros no tenemos este vínculo, esta protección que se relaciona con mamá y que es ese vínculo emocional, entonces nosotros vamos a tener esa carencia emocional. Y esta carencia emocional, ¿qué es o en qué va a influir en mi vida? En que como yo no tuve esa protección, esa carencia, tengo esa carencia afectiva, entonces voy a estar buscando en mis relaciones que me den eso de lo que yo carecí. Fíjense qué importante es, porque voy a estar buscando en los demás que me den esa parte afectiva que yo no tuve o yo creí o sentí que no tenía cuando yo era pequeño. De igual manera, cuando yo no tengo límites o no tengo esa estructura, entonces, conforme va pasando mi vida, yo tengo que ir viendo quién resuelve las cosas, porque yo no me siento lo suficientemente para poder hacer yo mismo o yo misma lo que tengo que hacer. Entonces, necesito que otros me resuelvan mis problemas o me estén dando sostén o tengo que buscar a alguien más que me ayude porque yo no voy a tener esa fortaleza, esa fuerza para poder yo solventar o hacer mis propias cosas. Fíjense que esto es bien importante y que a veces no somos conscientes de ello. Así como estas dos son prioridad en la vida, cuando nosotros somos pequeños, hay muchas cosas que se nos van diciendo en la infancia a través de papá y mamá
o a través del entorno donde estamos, ¿verdad? Familiares cercanos, en donde se van haciendo parte de nuestras creencias. Y por supuesto que a veces cuando nosotros somos mayores, ni siquiera nos acordamos o no somos conscientes de ello, pero se van a manifestar de alguna o de otra manera como experiencias en mi vida. Les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, ya estando yo grande, ya tenía mis hijos, tomé un taller de ángeles. A mí me gustan mucho los ángeles, entonces tomé un taller y ese taller implica muchas actividades que se realizaron, pero cuando finaliza ese taller, al final nos regalan a todos los que estábamos ahí unas alitas que simbolizaban esos ángeles de lo que estábamos aprendiendo en el taller. Cuando a mí me dan esas alas, yo me acuerdo muy bien que me puse a llorar, pero yo veía a mis compañeros con tanta alegría recibir esas alas de lo que representaban, y yo me acuerdo que yo los veía y yo no sentía esa alegría que todos ellos sentían. Tampoco sentía tristeza. Sin embargo, yo me puse a llorar mucho. Yo no comprendía realmente por qué yo me sentía así. No me sentía triste, pero tampoco me sentía contenta. Y yo me quedé pensando, ¿por qué yo no podía sentir esa alegría que mis compañeros habían sentido? Resulta que yo seguí llorando, duró un tiempo ese llanto sin comprender qué es lo que realmente pasaba o por qué yo me sentía de esa manera y ni siquiera identificaba la emoción que yo tenía. Entonces yo le decía a Dios que me ayudara a entender qué es lo que había pasado, por qué yo me sentía de esa manera y por qué yo no me sentía tan feliz como mis compañeros. Yo todos los días, después de esa actividad, pedía esa guía, esa ayuda para comprender qué es lo que realmente había pasado. Estaba yo muy insegura de no saber por qué yo tenía esa sensación de no poder sentir esa alegría. Después de algunos días, recuerdo que yo estaba viendo el paisaje, me gusta mucho ver el paisaje, ver el cielo, ver todo lo que hay, la naturaleza. Entonces yo me acuerdo que estaba yo viendo el paisaje y de repente recordé una etapa de mi vida en donde yo estaba en la secundaria. Yo recuerdo cómo me veía sentada en una banca en la secundaria y veía mis zapatos. Mi zapato estaba en la parte de abajo, de la suela, había un hoyo en ese zapato. Y entonces yo me acuerdo que yo me preguntaba si le decía o no a mi papá para que me comprara otros zapatos. Pero en esa pregunta de le diré o no le diré a mi papá, yo recuerdo que decía, híjole, pero ¿cómo le voy a decir a mi papá si yo no voy muy bien en la escuela? Fíjense, yo relacionaba el que como yo no iba muy bien en la escuela, porque no era una gran alumna, no era, no reprobaba, pero no era una excelente alumna, pero yo relacionaba eso. ¿Cómo me va a comprar unos zapatos si yo no soy una muy buena estudiante? Cuando yo recuerdo ese episodio, entendí perfectamente que lo que a mí me había pasado es que yo no me sentía merecedora de esas alas que nos habían dado en ese taller. Y entonces comprendí que esa creencia se fue formando en mi vida y yo no fui tan consciente de ello. Fíjense, yo no fui consciente de que yo en muchos aspectos de mi vida no me sentía merecedora de que me pasaran cosas buenas,
de que la gente me hablara bonito o de que me tomaran en cuenta para cosas importantes. Fíjense cómo todo esto que yo iba sintiendo y que hasta ese momento yo estando grande me di cuenta, comprendí que eso venía de mi infancia, porque pues somos muchos hermanos, ya todos somos grandes, pero bueno, de alguna manera, pues al ser muchos, mi papá, pues sí, nos hicieron que fuéramos responsables, ¿verdad? Y nos daban cosas por esa responsabilidad que teníamos. O a veces en sus palabras, mi mamá o mi papá, pues nos hacían ver como si realmente mereciéramos algo bueno o algún regalo o algo positivo por las conductas que luego teníamos. Entonces comprendí que esa creencia venía de mi infancia, fíjense, venía de mi infancia y yo no era consciente de eso, aún siendo yo ya adulta. Y como ese pueden ser muchos otros ejemplos. Otro ejemplo que te voy a poner, que también tiene que ver con mi vida, es que yo te comenté ahorita que somos muchos hermanos. Por parte de mi mamá, somos 10 hijos. Yo soy la segunda. Y claro, yo recuerdo que de pequeñita no tengo la noción de mi mami junto conmigo o ayudándome. Y en ese momento, cuando yo era pequeña, pues claro que yo me sentía sola, aunque éramos muchos hermanos. Pero al ser yo la segunda, en este momento, que ya soy adulta, comprendo que éramos muchos hijos. Y al ser muchos hijos, pues mi mamá no tenía tiempo para dedicarme a mí tanto tiempo, porque tenía que ver por mis hermanos pequeños. Y eso quiere decir que yo sentí esa carencia por parte de mi mamá. Y esa carencia afectiva, que yo no era tan consciente de eso, ahora comprendo que cuando tenemos esa carencia, a veces uno la está buscando en el exterior. Quieres que los demás, tu pareja, tus amigos, otras personas cubran esas carencias que nosotros tenemos de nuestra infancia. Y es importante que comprendamos que toda esa carencia que nosotros tenemos, nadie las va a poder cubrir, porque son parte de la historia que nosotros ya tenemos y que ya no pueden cambiar. Sin embargo, nosotros podemos hacer cambios al ir sanando todas esas heridas emocionales que vamos teniendo o que hemos tenido en nuestra infancia. Y como eso pueden haber muchísimos ejemplos. Cuando a veces te dicen que no eres valeroso, que no te mereces las cosas, cuando te están comparando con los primos, con los hermanos, ¿verdad? Con los hijos del amigo, del vecino, cuando a veces en lugar de enfocarte en ayudarle a la autoestima a tus hijos, a veces les decimos que no piensas, que eres un tonto, que no sabes, que no eres inteligente. Fíjate, todo eso, claro que van a ser una marca en ti, pero esas marcas a veces no eres consciente de ellas, pero están ahí. De alguna manera, por eso sí, son marcas, son heridas emocionales, porque se quedaron ahí, pero no eres consciente y en tu vida luego tienes situaciones en donde se detonan esas heridas que están ahí de tu infancia y que claro, no es porque tus padres no te quisieran o porque lo hicieran a propósito, no, es porque simple y sencillamente ellos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento y con lo que ellos podían y tenían, incluso de lo que ellos mismos aprendieron con sus propios padres y así sucesivamente. Por eso creo yo que
esta plática es importante porque a medida que tú trabajas en ese niño interior, que vas sanando, que vas comprendiendo, incluso que vas perdonando todo eso que de manera consciente o de manera inconsciente viviste con tus padres o con las personas que te cuidaron, porque a veces no tenemos a esos seres cerca de nosotros, o porque nos dejaron, o porque estamos a cargo de otras personas, en fin, por muchas situaciones. Entonces, tenemos esos vacíos emocionales, esas carencias, que nadie va a poder llenar. Y esto es lo importante que se comprenda. Nadie podrá llenar ese vacío que se quedó ahí. La única persona que puede sanarlo por medio del entendimiento, por medio del perdón, somos nosotros mismos. Y esto es lo importante. No se trata de ver culpables de lo que yo viví. Ah, por eso soy así, porque es su culpa. No, aquí no se trata de culpabilizar a nadie. Se trata de entender mi historia, de comprender por qué yo tengo ciertas actitudes, a lo mejor porque tengo ciertos miedos, a lo mejor porque a veces no me siento capaz de hacer las cosas, porque no me siento merecedor o merecedora de cosas buenas en la vida, porque a veces me siento con carencia, porque a veces quiero que otros me resuelvan o me solucionen problemas o situaciones que yo tengo. Eso es lo importante, que yo identifique, comprenda qué es lo que realmente hay ahí, cuál es la marca que se quedó ahí para que yo la sane, para que yo ya desde un punto de vista maduro, que ya soy adulto, pueda yo entonces ahora sí abrazar a esa niña o a ese niño y decirle desde mi corazón, desde mi amor, que todo está bien, que todo solo fue parte de un aprendizaje y que nadie es culpable de lo que yo viví. Si tuve carencias, si tuve algunas otras situaciones, tendré que sanarlas, porque a medida que yo vaya sanando, entonces mi vida cada vez estará mejor. Entonces me quitaré esos miedos, me quitaré esos límites, me quitaré esas falsas creencias de no merecer cosas buenas, de no ser capaz de hacer cosas, de no ser lo suficientemente inteligente para lograr, de no ser lo máximo que puedo hacer. Y entonces ya no estaré nada más, como dicen, mendigando amor, afecto, buscando que alguien me ayude, buscando que alguien me solucione. Ahora, desde esta parte de adulto, puedo entonces ahora dirigir mi vida desde el entendimiento y desde la comprensión de lo que yo viví. Es importante identificar cuáles son esas carencias para que de esa manera yo lo pueda sanar, lo pueda liberar y entonces me pueda fortalecer como el adulto o la adulta que yo soy. Y eso es importante, que yo lo vaya comprendiendo, que yo lo vaya entendiendo. Fíjense, nadie puede darle a tu niña lo que no recibió en el pasado, más que tú. Tú eres la única persona que puede sanar esa herida a través, primero, de la comprensión, a través de el amor,
y a través del perdón. ¿Por qué el perdón? Porque fíjate que cuando hablamos de perdón, no es porque mis padres hayan sido unas malas personas, ¿no? Simple y sencillamente, sin quererlo, fomentaron en mí creencias. Sin quererlo, quizá hubo heridas a nivel emocional que están ahí y que de alguna o de otra manera me han afectado a lo largo de mi vida porque no las he sanado. Algunos padres quizá sí fue a propósito, quizá sí hubo descuidos, quizá sí hubo violencias de alguna manera o abusos de alguna forma, pero fíjate que cuando hablamos de perdón, cuando tú realmente desde el corazón puedes perdonar, estás liberándote de una carga que a la única persona que le hace bien es a ti. Por eso es importante el perdón. Cuando tú perdonas, te liberas a ti. Sí, liberas a las otras personas involucradas, pero a la primera que estás liberando de esa energía, de esa carga, es a ti misma o a ti mismo. Por eso es tan importante que esto lo comprendamos. Sanar nuestro niño interior es reconocer que lo que vivimos es parte de una experiencia, es parte de un aprendizaje, pero que ahora, desde el adulto maduro, madura, podemos tomar esa niñez, tomar ese niño, tomar esa niña y entonces hacerlo sentir de manera diferente, porque ya no podemos hacer responsables a los demás de lo que me ocurrió o de lo que carecí en mi niñez. Ya no se puede. Es importante que eso lo comprendamos. Es importante que seamos conscientes de que las únicas personas que se van a beneficiar somos nosotros mismos, desde el amor, del respeto, desde el entendimiento. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de ello. Ahora bien, ¿qué puedo hacer para ir sanando esa parte de mi niño interior? Un ejercicio que es bueno, que es fácil y que además, digamos, muy efectivo, es tener una fotografía cuando eras tú pequeño, la edad que tú quieras, pero cuando eras niño, niña. Y esa fotografía tú la vas a ver y al verla le vas a hablar con amor. Es como si te estuvieras hablando a ti con amor y le vas a decir que entiendes cómo se sintió, que entiendes esa emoción que tuvo, pero que ahora tú la vas a cuidar, tú la proteges y que va a estar bien. Que eso simple y sencillamente fue parte de un aprendizaje, pero que en este momento ya todo está bien, porque tú ya eres adulto y te estás haciendo cargo de sanar y de cambiar todo eso, que le das el amor que siempre quiso y te imaginas que lo abrazas o la abrazas, te imaginas el gran amor que tú le das y te imaginas que está feliz con ese abrazo y que a través de ese abrazo de amor que tú le estés dando, no importa que nada más lo estés tú visualizando, porque recuerda que para tu cerebro no existe el tiempo, no existe el pasado ni el futuro.
siempre está en un momento presente. Eso quiere decir que para tu vida, que no hay tiempo, eso es lo que estás haciendo realmente. Aunque sea tu niña interior de hace tiempo, no importa, porque lo estás haciendo, perdón, y recuerda que aquí el tiempo, cuando nosotros trabajamos con la energía, es un tiempo lineal, no existe el pasado. Por lo tanto, estás dando ese bálsamo de amor, de protección, de abrazo, de contención a ese niño o a esa niña que en algún momento lo necesitó, pero que ahora, desde el adulto, desde el maduro, desde otro punto, ángulo, energía, conciencia, tú le estás dando para que ya no tenga esa carencia emocional. Esto te puede ayudar. Háblate bien, háblate bonito, habla y di lo mucho y lo hermoso que eres, lo que mereces como un ser de luz que ya eres. Háblate con amor, háblate con respeto. Y de esa manera estás hablándole a ese niño o a esa niña que ahí está, que es parte de tu vida, que siempre lo será, pero que ahora lo vas a ver con otros ojos, con ojos de amor, con ojos de respeto y sobre todo dándole ese amor de lo que sintió, careció en su infancia. Y de esta manera puedes ir haciendo esta sanación desde el amor y desde el corazón con tu niño, tu niña interior. Espero que esta plática te haya gustado. Se me hace muy interesante ir sanando todo esto porque todos de alguna manera tenemos alguna carencia. A veces no somos tan conscientes de ello, pero si en tu vida sientes miedos, límites, te cuesta trabajo algo, te da miedo el estar solo y estás soportando cosas solo por ese miedo a la soledad o sientes que necesitas ese amor, eso viene desde tu infancia y hay que sanarlo, porque muchas veces con tal de sentirnos amados, soportamos cosas que no debemos de soportar. Es el momento de hacernos conscientes, es el momento de ver a ese niño o a esa niña con amor, con respeto. Y ya no estamos buscando en el exterior lo que solamente mi interior me puede dar. El amor que yo no sienta por mí, nadie me lo va a dar. El respeto que yo no sienta por mí, nadie me lo va a dar. El valor que yo no sienta por mí, nadie me lo va a dar. Es importante que hagamos esa conciencia, que hagamos ese entendimiento, esa sanación, ese perdón y retomar nuestra vida desde un punto de vista con madurez que ya somos, abrazando y amando esa parte de nuestro niño o nuestra niña interior. Que tengan una excelente tarde. Les agradezco infinitamente su apoyo, el estar ahí. Gracias por acompañarme, por ayudarme y seguimos más en este camino tan hermoso de encontrar nuestra propia luz. Gracias.